Buenos días, querido Andrés, buenos días, querido Juan Carlos, a través de las redes y las cámaras, el micrófono, a todos y todas las que siguen su programa. Es un gusto estar aquí en Radio Compañera. Quiero hacer algunas aclaraciones que creo que son importantes porque se han estado dando información equivocada a la población. Primero, no es que se ha sorprendido la buena fe de estos concejales y que como no estaban hemos metido las leyes. Esto es una falacia. El orden del día es aprobado por la directiva del municipio, del concejo. Y en la directiva está Jorge Dulón como presidente, Óscar Sogliano como vicepresidente y Eliana Paco como vicepresidente. Es decir, que tienen 2 versus 1, ¿no? Ellos han aprobado el orden del día, han pasado, como bien lo ha señalado Juan Carlos, las leyes han sido aprobadas. Aquí tengo los votos. Todas las leyes entenderán que son 11 concejales y nosotros tenemos 5 de esos 11 concejales. Para aprobar cualquier ley se necesita mayoría. Es decir, que al menos un concejal del otro lado tiene que haber votado por esas leyes. Entonces, decir que nosotros hemos aprobado las leyes es por demás incorrecto. En la mayor parte de los casos hemos aprobado las leyes por unanimidad y hemos estado oscilando entre 9 concejales porque alguna vez falta alguno, sobre todo de la bancada de Somos Pueblo y por el Bien Común. Pero ese comentario fue realizado por Jorge Dulón, que dijo textualmente: llegamos el martes, ven que no tenemos mayoría y meten su ley. No son éticos en términos políticos para despertar el orden del día. No se actúa de forma consecuente, dijo. Fue por eso. Sí. Muy bien, vamos a las normas. Sí, si me dejas responder a eso, sí. He traído la citación firmada por Jorge Dulón. Aquí está la firma de Jorge Dulón. Y la citación dice: promulgación de oficio de 7 leyes. Entonces, ¿de cuándo es, por favor? ¿Nos pero le paso la original. 22 de marzo de 2022. Así es. Entonces él sabía. ¿Cómo hizo esta declaración entonces? Lo que pasa es que le mienten a la población, Andrés, y me da muchísima pena eso. No podemos tener autoridades mentirosas, pero que además se retractan a través de intereses económicos. Son intereses, el alcalde le ha molestado alguna de las leyes y les ha dicho actúen así, porque ellos han aprobado estas leyes y además han convocado el orden del día con esta promulgación de oficio conforme corresponde. Estoy trayendo su firma, ¿no? Y se las puedo hacer llegar en original también. Claro que sí. Carlos, entonces hay algo raro aquí, ¿no? Es como decir, si sabía, si convocó y sabía el orden del día, se retira diciendo, bueno, aprueben, como hemos acordado, y yo me voy. A ver, pero además Roxana, ellos tienen mayoría. Si ellos se quedan y dicen, cambiamos el orden del día o no queremos, podrían haberlo hecho. Estas son leyes buenas, querida Andrés. Perdón, Roxana, a ver, el asunto es al margen de las declaraciones y todo aquello, pero el asunto es la explicación que han dado desde el oficialismo municipal. Es el siguiente: se aprobaron en determinado momento, sí, estas leyes, pero posteriormente, desde el Ejecutivo Municipal se dieron cuenta de que estas leyes van en contra de la Constitución y las normas. O sea, no son como usted dice son leyes buenas. Ellos, lo voy a resumir así, dicen que no son leyes buenas. Entonces se dieron cuenta y por eso el alcalde no las promulga, las devuelve al Consejo Municipal y estos concejales dicen, nosotros no las vamos a aprobar porque no consideramos que sean leyes buenas, así es que si las quieren aprobar, apruébenla la gente del MAS. Ustedes del MAS. Esa es la figura. Yo les he traído todos los artículos aquí. Les quiero explicar cuál es el proceso, el procedimiento. Primero, se va a comisión, ¿no? Cuando tú quieres aprobar cualquier ley, vas a comisión o la comisión que tiene competencia. En las comisiones se aprueba o se rechaza. Por supuesto, son parte de todas las comisiones. Además, tienen la presidencia de las comisiones, quienes prácticamente definen muchas cosas, ¿no? Ahí se aprueba o se rechaza. En todos los casos se ha subido a pleno. Eso significa que se ha aprobado en comisión. Es el primer, filtro. Después se pasa al pleno del consejo donde estamos los 11 concejales. En el pleno del consejo se pone en consideración una semana antes, tienen para revisar, para analizar con su equipo técnico y luego se delibera la ley. En ese momento se aprueba o se rechaza, se pueden hacer observaciones de fondo, de forma, y se va tratando la ley. ¿Y hubieron observaciones? En la mayor parte de las leyes no, Juan Carlos.
pero si han habido observaciones serán de forma y se las ha aprobado con esas observaciones. Como les digo, ellos tienen la mayoría del Consejo. Si nosotros queremos aprobar algo, por más de que nos paremos de cabeza, no lo podemos hacer si es que no articulamos con ellos. Han aprobado en el Pleno del Consejo y, como les digo, la mayor parte de las leyes han sido aprobadas en grande por unanimidad, ¿ya? Después de eso se manda al Ejecutivo para revisión. Efectivamente, el Ejecutivo ha hecho observaciones que no tenían fundamento técnico ni jurídico, que giraban en torno a, son leyes del MAS y por ende las rechazo. A ver, ya, si me dejan, ahí vamos a ver si hay observaciones, exacto, o no, ¿ok? Si me dejan terminar, Andrés, vuelve del Ejecutivo con las observaciones y el Pleno del Consejo puede aprobar las observaciones o rechazar las observaciones, donde, reitero, el alcalde tiene mayoría. Han vuelto al Pleno del Consejo y se han rechazado las observaciones porque se han desvirtuado cada una de ellas. Okay. Las hemos remitido nuevamente al Ejecutivo para promulgación y ahí es donde el alcalde dice no las voy a promulgar. Y luego vuelven de oficio al Pleno del Consejo para su aprobación. Ya no hay deliberación, ya no se vota, ya no pasa nada, simplemente se promulga. Y eso es lo que ha pasado. Muy bien. Por favor, Roxana, comencemos por la Ley de Fiscalización y Auditorías. ¿Cuál es el objetivo de esta ley? Bueno, la Ley 482, que es la Ley de Gobiernos Autónomos, te establece la obligación de emitir una ley de auditoría y fiscalización en el plazo máximo de 90 días. Eso quiere decir que el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ha incumplido por casi 8 años esa responsabilidad y obligación. La finalidad de esta ley es poder tener el ejercicio de nuestras competencias con un alcance pues conforme al marco constitucional y normativo, que fiscalicemos. Hasta el momento los concejales y concejalas no tienen la facultad de ejercer plenamente sus funciones. Mandas una minuta de comunicación y es una sugerencia. ¿No había esta ley? No había. Querido Andrés. Y esto te lo manda, o sea, es una obligación que está dispuesto por la Ley 482. Ahora, de que el alcalde no quiere ser fiscalizado, pues él mismo lo ha dicho, pero lamentablemente todas las autoridades que estamos en función pública tenemos que ser fiscalizados y tenemos que transparentar el cumplimiento de nuestras funciones, más cuando está vinculada a la asignación de presupuesto. ¿Y cuál era la observación del alcalde a esta ley inicial, Roxana? Bueno, habían algunas observaciones en torno a que no correspondía, que la ley estaba inmersa en el reglamento. Hay sentencias constitucionales que te dicen que el reglamento no es la ley de auditorías y fiscalización, que necesitas una ley específica. Era más o menos por ahí que iba, y lo que él declaraba es que estaban tratando de entorpecer su gestión. Pero, querido Andrés y Juan Carlos, o sea, estamos fiscalizando. Y como les digo, incluso para fiscalizar, cuando sale del Pleno, necesitamos a sus concejales y concejalas. Todo se aprueba por mayoría simple, al menos. O sea, lo más básico se aprueba por mayoría simple. Y lo más complejo se aprueba por 2/3. Entonces, nosotros solitos no podemos hacer nada. Me parece raro desde ya que no haya una ley hasta ahora de fiscalización. Sí, eso también. Me parece raro. ¿Cómo fiscalizaban en las anteriores gestiones? ¿No? Okay. Bueno, pero ahora ahí ya acaba de explicar la concejala Roxana Pérez. Roxana, vamos al tema del Internet gratuito. Es una norma. Es Internet gratuito para los colegios. ¿Hay recursos? ¿Se garantiza? ¿Se dice cuál es la fuente de recursos en esa norma? Sí. En realidad, esto estaba vigente desde la gestión 2018, querido Andrés y querido Juan Carlos. La fuente de financiamiento es la misma que para los servicios básicos. O sea, ustedes saben que de acuerdo a las a la Constitución Política del Estado, las telecomunicaciones y el Internet ya se convierten en un servicio básico. En ese marco, la gestión del señor Revilla emite una resolución y establece la obligación de cumplir no solamente con el agua, con la luz, sino también con el Internet. ¿Ya? Y se tiene una fuente de financiamiento. Pero adicionalmente a ello, nosotros le hicimos una propuesta que está vinculada a la responsabilidad social empresarial de los operadores del país en general, pero por supuesto vinculadas al municipio de La Paz. Entonces se tiene la plata y se tiene además propuestas. ¿Cuánto es? No. Eso es una propuesta también que está vinculada a los diferentes lineamientos que disponga el Ejecutivo. Nosotros no podemos imponer. Tenemos un estimado, sí, por supuesto, que acompaña a la ley, pero el estimado más o menos son 4 millones. ¿Y cuál es la fuente? La fuente es tributaria.
¿no? Es el IDH. El IDH. Sí. Ok, muy bien. Ahora vamos a... No creo que merezca mucha explicación esto del bono, la restitución del bono de antigüedad para todos los funcionarios. O sea, porque... Pero es una norma muy simple que va en beneficio de los trabajadores y trabajadoras, que tenía las previsiones y que ha sido más bien inconstitucional, que ha convocado a mucha zozobra e inseguridad. Creo que hay una sentencia constitucional. Varias sentencias constitucionales, entonces, igual que en los otros casos. Ok, ahora la ampliación del perdonazo tributario para los contribuyentes. Explique un poquito eso. Claro que sí. Esta ley, tenemos que entender que en el municipio de La Paz se han incrementado en un 300% los impuestos. Y eso sumado a la pandemia, que ha gatillado una crisis económica, ha hecho que muchas personas, que además se quedan como sujetos contribuyentes en el municipio de La Paz, no puedan pagar. Y estaban perdiendo sus vehículos, sus casas, algo muy preocupante, ¿no? Pero además no recibía recursos el municipio. Con la ley del perdonazo, la primera ley que también ha sido propuesta por nosotros, el municipio ha recibido más de 1 millón, ¿no? De bolivianos, que debería estar vinculado a salud, a educación, a obras. Y lo que queríamos era ampliar hasta julio. Esto también ha sido aprobado por sus concejales y concejalas y es algo que creemos beneficioso. Pero además, por ejemplo, con la ley del Internet gratuito, el alcalde se ha llenado la boca diciendo que le iban a dar Internet gratuito. No entiendo por qué rechaza. O sea, por un lado dice que sí, públicamente, políticamente, y por el otro lado la rechaza. Lo mismo pasa con el perdonazo. Por un lado dice que sí y por el otro lado la rechaza. Entonces es incongruente, es inconsistente esa posición. No va a haber después otra ampliación. No, a pesar de que... Suele pasar, ¿no, Juan Carlos? Otra. Sí. Entonces, hay alguna gente que se siente así. Yo que cumplo puntual, mira, y el resto desmotiva, ¿no? Bueno, julio, el plazo definitivo. ¿De qué se tratan las otras 3 normas? Creo que hay algunas de desarrollo. Sí, son leyes de reactivación económica. Una es una reactivación económica para el macrodistrito periférica propuesto por mi persona. El macrodistrito periférica es un macroindustrial que tiene características y condiciones específicas que amerita además para garantizar la generación de fuentes laborales, que se pueda incentivar, que se pueda promover e inyectar recursos para poder generar una reactivación económica. ¿Va a ser como un parque industrial? Ese es la segunda ley, que es la propuesta. No era que se cree un parque industrial, sino yo le pedí al Ejecutivo con mi equipo, le decía, por favor, hagan un estudio técnico de la viabilidad de generar un parque industrial para el macrodistrito periférica. ¿Por qué? Porque la población ha crecido tanto que las empresas ahora están al lado de las casas unifamiliares y están generando un impacto medioambiental que incide sobre nuestras guaguas, sobre nuestras personas, la población en general, pero adultos mayores, mujeres embarazadas tienen una incidencia particular. Entonces yo le pedí al Ejecutivo que haga un estudio, simplemente, y nos rechazan eso, o sea, un estudio para ver si podemos trasladar a estas empresas, y entiendo que las empresas no son la Madre Teresa, tienen que tener un incentivo, porque significa costos, para que todos ganen en esto, ¿no? Y no han querido hacer el estudio ni siquiera. Roxana, ¿en cuánto tiempo estas normas de incentivo o de desarrollo económico o reactivación, creación de el parque industrial tendrían que desarrollarse? ¿En cuánto tiempo? Porque a veces suele estar la ley ahí y nunca se materializa. Bueno, la ley tiene cumplimiento obligatorio y, por ejemplo, el estudio sí les dábamos 6 meses para hacer el estudio, ¿no? Que creemos que es un tiempo prudente, que es un tiempo suficiente y lamentablemente esperemos de todo corazón que ahora que se promulguen las leyes, porque todavía no las publican, puede haber voluntad del Ejecutivo. Estas leyes, como les digo, giran en torno a los intereses de toda la población, no de un partido político, no son leyes políticas, son leyes en beneficio a la gente. ¿Pero hay alguna inconsistencia jurídica que vaya en contra, por ejemplo, de la Constitución, de normativa ya vigente aprobada en el municipio? Porque, Roxana, ese es uno de los argumentos que están manejando desde el Ejecutivo y los concejales del oficialismo. ¿Por qué no han querido aprobar estas leyes? Porque van en contra de la Constitución y cuando más adelante exista algún tipo de responsabilidad, les va a tocar a ustedes asumirla, no a nosotros. Eso es lo que dice. Por eso mi pregunta es esa. Eso es un absurdo, porque las leyes han sido aprobadas por los concejales y concejalas
que se han ido. O sea que es un absurdo. Pero no sancionadas, no promulgadas. Pero la promulgación no genera un Estado. La promulgación se da de oficio. Que ellos se hayan ido para hacer un acto político y además de cercanía con el alcalde, eso es una cosa. Pero la ley te dice que la promulgación es de oficio. Si algo generaría responsabilidad es la aprobación de las leyes. Y todos la aprobaron, me dicen. Sí, casi el 100% de estas leyes han sido aprobadas por unanimidad, o sea, grande. A futuro la responsabilidad, si existiera, va a ser de todos. Claro. ¿Hay responsabilidad? No, ¿Hay algún tipo de responsabilidad? ¿Cómo puede haber en realidad debería haber responsabilidad por las leyes que ha emitido el alcalde? Vulnerar derechos sociolaborales es inconstitucional y se convierte en resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes. Nosotros no estamos tocando esos puntos porque no creemos que esa es la vía. Queremos conciliar, queremos trabajar. Ahora, si ellos quieren iniciar un proceso, pues lo vamos a defender. Pero es un absurdo porque le va a empezar proceso a sus propios concejales. Por eso se llenan la boca, Juan Carlos. Pero después no creo que lo vayan a... Realmente lo dudo. Y así como el señor Dulón miente a la población mirándolas a los ojos, cuando en realidad él es el que convoca. Y hay documentos que demuestran eso. No somos nosotros los que venimos a decir, está mintiendo, él miente, y hay documentos que lo comprueban. Se los voy a hacer llegar. Y piensa que va a ganar espacio político haciendo eso. No está bien. Lo que tenemos que hacer es trabajar. Y yo quiero decirles que han sacado 2 leyes hasta el momento. En un año, 2 leyes. Una, que es la del desayuno escolar, donde además se meten 2 artículos que en mi criterio son de contrabando, ¿ya? Meten 2 artículos para que el Ejecutivo pueda endeudar hasta el máximo de sus capacidades al municipio, que me parece grave, porque tenemos que sacar del déficit que se tiene financiero en este momento para pensar en sobreendeudar a nuestro municipio. Y no es porque no quiera obras, sino porque quiero ser responsable con la gente. Y el segundo es que el Ejecutivo pueda hacer transferencias interpresupuestarias e intrapresupuestarias solamente a través de resoluciones ejecutivas. Es decir, que no va a pasar por el Consejo. Esa es su primera ley. Y la segunda es la que acaba de promulgar el señor Dulón, que está vinculada a la obligación de la aportación del carnet y el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. ¿Eso lo ven malo? La ley per se, no. Pero sí el contenido de la misma. Creemos que no puede haber una obligación solamente de la población de a pie. Te explico, Juan Carlos. De los 66 centros de salud de primer nivel que tiene el municipio de La Paz, en este momento solamente 5 están abiertos las 24 horas y los 7 días de la semana. No sé si ustedes han tenido la posibilidad de hacer inspecciones en los centros de salud. Yo lo he hecho, obviamente es parte de mi función. Y les quiero contar que ninguno tiene insumos ni medicamentos. Es más, no tienen material de escritorio. Además, así ya rayando el límite, les estaban por cortar el agua por mora de 5 meses a la empresa. Los centros de salud de primer nivel son la primera contención, que tiene que prevenir y que tiene que además detectar oportunamente. El segundo punto es que no tenemos un programa serio de acercamiento de las vacunas a la población. Se tiene que trabajar con las juntas vecinales, pero el señor alcalde está peleando con el que ha designado además él como presidente de la junta vecinal. Imagino que tienen esa información. Está peleando con él porque ahora quiere designar a otro, en vez de estar acercando las vacunas a la población. ¿Qué artículos específicamente cuestionan de esa norma? Nosotros cuestionamos dos, o sea, ¿qué artículos? Si me dejas terminar, cuestionamos el concepto, no solamente los artículos, sino el concepto. Decir, primero, no puede haber una ley que te diga te tienes que vacunar y no entender que hay gente que tiene enfermedades de base. Y les di el ejemplo de mi hija. Mi hija es alérgica a las vacunas. Ha sido alérgica a las vacunas y soy una mujer privilegiada y por eso he podido en este momento vacunarla. Pero he tenido todo un protocolo que hacerle a mi guagua para que pueda ser vacunada. Es decir, y así como ella... ¿No está de acuerdo que la ley obligue a la gente a vacunarse? De forma así íntegra, no. Claro, pero además es inconstitucional, ¿acaso querido no hay Andrés? ¿Una excepción de ese tipo? No hay. ¿Por razones de salud? No hay. Y tampoco se tiene un protocolo que te diga, cuando tienes una enfermedad de base, esto es lo que va a suceder. O cuando tienes la posibilidad de autodeterminación, esto es lo que va a suceder. Simplemente aplica sanciones. Por el otro lado, para mí, no hay casualidades en política. ¿Cómo debería ser esa norma? Ahí voy, ¿no? No hay casualidades. El alcalde dice, voy a levantar las medidas de bioseguridad,
Y por el otro lado, las unidades educativas inician clases presenciales sin protocolos de bioseguridad, porque el Ejecutivo no les da, no asigna esos recursos que además son obligación del municipio para dar cámaras de desinfección, para dar barbijos y dar alcoholes. Tenemos que entender... Roxana, ¿cómo debería ser esa norma? Por eso, tiene que haber una corresponsabilidad, tiene que haber una corresponsabilidad por parte... ¿Qué tendría que decir ese artículo? ¿Cómo tendría que ser? ¿No debe ser obligatorio o debe ser obligatorio, pero debe haber excepciones? ¿Qué tendría que decir ese artículo específicamente? ¿Dónde seguramente está en el objeto de la ley? ¿Me puedes dejar terminar? Gracias, querido Andrés. Primero, tenemos que entender que la población está pasando por una crisis económica. El Ejecutivo tiene la obligación de asignar recursos para promover los protocolos de bioseguridad, por lo menos en los espacios más álgidos, mercados, unidades educativas, etcétera, etcétera. Hay gente que no tiene la posibilidad de otorgarle a todos sus hijos barbijos. Y no es porque sean rebeldes al sistema, Andrés, es porque no tienen la plata. Lavan los barbijos para reutilizarlos y están poniendo en riesgo su integridad física. Entonces, ¿cuál es la corresponsabilidad? ¿Cuál es la corresponsabilidad? Roxana, debería decir, el municipio tiene que pagar los barbijos de tales personas. ¿Qué tendría que decir? Tres cosas tiene que decir. Primero, tiene que asignar recursos para otorgar los protocolos de bioseguridad mínimamente en unidades educativas, en espacios de mercados o donde convergen muchas personas, mínimamente. Segundo, los centros de salud de primer nivel tienen que tener insumos, medicamentos y tienen que estar equipados para poder atender. Tercero, el municipio tiene la obligación de otorgar información respecto a la vacunación, pero también acercar las vacunas a la gente. Hay gente que tiene que trabajar y por no hacer la cola para la vacuna, porque esas horas implican que no lleve el pan a sus mesas, no se han vacunado. ¿Y cuál es la responsabilidad del ciudadano? El ciudadano tiene la obligación de, uno, informarse, dos, usar los protocolos de bioseguridad. No te olvides que nosotros hemos estado en contra de que se levante el protocolo de bioseguridad. ¿Y tiene la obligación de vacunarse? Tiene la obligación de vacunarse con las excepciones que mencionaba. Entonces, ¿está de acuerdo que hay que poner? La vacunación es obligatoria, salvo excepciones. Sí, la autodeterminación y el tener enfermedades de base. La autodeterminación es un derecho que está consagrado constitucionalmente y el tener enfermedades de base pues es algo que es lógico que debe contemplar. Está bien, pero también está la respuesta. Yo puedo autodeterminarme, digamos, yo no creo en la vacuna, pero tengo que pensar en Juan Carlos. Porque los ciudadanos no solo tenemos derechos, tenemos obligaciones. Por supuesto que tengo que pensar en Juan Carlos, tengo que pensar en Evelyn, en Rubén, que si yo no me vacuno, puedo poner en serio riesgo a esas personas. Y hay una cosa que un día escuché de un dirigente del Alto cuando habló con nosotros y dijo, claro, ahora el MAS nos quiere obligar a vacunarnos, cuando el MAS nos dijo que la enfermedad no existe. Andrónico Rodríguez vino a hacer campaña aquí al Alto y nos dijo que la enfermedad no existe. Y ahora nos quieren obligar a vacunarnos. ¿No será que por ahí, por ejemplo, esa campaña que ha sido errada ha evitado que mucha gente no se vacune, ¿no? Y cuando el gobierno nacional, el gobierno central, aprobó un decreto obligando, había mucha gente que se estaba vacunando. Pero después, a causa de la presión de alguna gente, retrocedió y bajó los índices de vacunación. Andrés, yo hoy te voy a trasladar la pregunta. Quiero decirte que la pandemia no inicia con el gobierno nacional. Inicia con el gobierno de Yanine Áñez. Y yo quiero decirte que no supuestos, no andrónico, porque una persona no hace a un partido y menos a un instrumento como lo es el MAS. Ya lo hace pues un tema orgánico, nosotros somos orgánicos. Y no ha salido ningún comunicado de parte de la estructura orgánica diciendo nada de lo que tú estás diciendo, pero sí han habido decretos que han implicado el fallecimiento de muchísimas personas en nuestro país, y no lo digo yo, sino lo dicen los organismos internacionales. Entonces, no creo que vaya por ahí. Yo creo que hay que promover la vacunación. Yo totalmente de acuerdo, creo que la única fórmula ahorita para poder confrontar la pandemia es a través de la vacunación, pero no una vacunación que implique meter a la cárcel a las personas, sino ¿Y hay algo así en ese sentido? Sí, es una ley muy dictatorial, como les digo, que no contempla la realidad de nuestro municipio. Perdón, pero Roxana, ¿quién van a meter a la cárcel? O sea, si tú incumples una ley, tienes una sanción. Puedes tener una sanción que es tener acciones que pongan en riesgo la salud
de la población. Han habido personas que han Roxana, sido... Es que, a ver, yo entiendo la ley esta que acaba de salir con un sentido así, no de meter a la cárcel, sino de que tú, lo mismo que hizo el gobierno central en su momento y después reculó, retrocedió. Tú te vas a vacunar y si no te vacunas tienes la alternativa de presentar tu prueba PCR negativa de un periodo en específico, de un tiempo en específico, pero no hablan de encarcelar o sancionar. Pero ha sido parte de la postura que han vertido en el Consejo. Han dicho las personas que no cumplan con los protocolos de bioseguridad. Te explico. ¿Pero está en la ley? No, pero está en el Código Penal, ¿no? Okay. Y se han vinculado con el Código Penal. O sea, ¿van a encarcelar a quien no Espero se vacune? que no, Juan Carlos. Por supuesto que ahí nosotros Es que, nos vamos Roxana, a por eso parar. tú acabas de hablar de la claridad con la que tienen que hablar las autoridades y has cuestionado al presidente del Consejo. Sí. Seamos claros. ¿En la ley hay algún artículo que diga, en esta ley municipal, el que no se vacuna o no presente su certificado de vacunación, lo vamos a meter a la cárcel? No, pero sí hay el Código Código Penal que establece que aquellas personas que incumplan, ¿no? Entre ellos, además, hay muchos antecedentes que han sucedido en nuestro país que los han metido a la cárcel por no tener los protocolos. ¿Te acuerdas o no te acuerdas, querido Juan Carlos? Roxana, ¿y el Código Penal se tiene que cumplir o no? Claro. Entonces, esa es exactamente si esa es la posición que me ha dicho el presidente del Consejo. Dice eso la ley, porque a ver, yo lo entiendo así, Roxana, y por eso pido claridad para no confundir a la población. Si uno no se quiere vacunar, la vacuna no es obligatoria en el país. No es obligatoria. Si uno no se quiere vacunar por cualquier razón, no se vacuna. Pero lo que han aprobado en el municipio de La Paz tiene que ver con que, ok, no quieres presentar tu carnet de vacunación, no te quieres vacunar, perfecto. La alternativa, la opción B, es presenta tu prueba PCR negativa para poder ingresar a este lugar, para poder participar de esto, para poder hacer tu trámite, pero en ningún momento habla de encarcelar o siquiera sanción económica. Eso es lo que quiero que me quede claro. ¿Es así? Gracias, querido Juan Carlos. Ajá. Pero Andrés ha sido muy explícito en su exposición y es parte de la posición que tiene el presidente del Consejo. Y es algo que a mí me preocupa profundamente. Y es que, como dice Andrés, el Código Penal es de cumplimiento obligatorio. ¿Pero en qué sentido está Entonces, vinculado si tú incumples... Sí, pero si ustedes han jurado hacer cumplir las leyes. Por eso mismo, por eso me preocupa la ley. Tienes toda la razón, ahí me preocupa la ley, porque sí se convierte en una ley que instrumentaliza el arremetimiento contra la población. Mismo Andrés lo está entendiendo así. Nosotros hemos jurado en hacer cumplir las leyes, no solamente nosotros, en realidad toda la población. Entonces Andrés entiende que si tú incumples, te van a iniciar un proceso. Claro, entonces, Roxana, si uno no quiere tener problemas, pues cumple la ley. Se hace vacunar por responsabilidad, no porque te lo dice una ley, sino por responsabilidad con la otra persona. Porque pero ahora que la ley está vigente, sí hay una vinculación, querido Juan Carlos. Pero ¿cómo está esa vinculación? ¿Dónde está? El incumplimiento a la ley. Es tan simple como el incumplimiento a la ley. Ajá. Tú vas a subsumir tu conducta en acciones que pueden estar vinculadas a la afectación de la salud de la población. Entonces, ¿por qué no propone Perdón, a ver, discúlpeme, Andrés, Roxana, pero a ver, yo lo estoy entendiendo, no sé si estoy entendiendo mal o yo lo estoy entendiendo de diferente manera. Vinculado a la ley de procedimiento penal, al Código Penal, no sé si esté establecido, yo no creo, la verdad. Sí, lo que va a pasar es que si tú no presentas tu carnet, no es que te van a mandar a la cárcel, por favor, quiero que quede esto absolutamente claro porque creo que nos estamos desviando del asunto central. Simplemente no vas a poder hacer ese trámite o no vas a poder ingresar a ese negocio o no vas a poder ingresar a ese centro comercial o ese restaurante, lo que sea. Eso es lo que yo entiendo que dice la ley. ¿Estoy equivocado? Juan Carlos, ¿y qué sucede si incumples los protocolos de bioseguridad? Ajá. ¿Qué va a pasar? Si no te van a sancionar y no va a haber una vinculación penal. Tú dime. Entonces es simplemente un saludo a la bandera lo que están haciendo. Porque si es así, Juan Carlos, entonces estamos perdiendo el tiempo. No hablemos de la ley y que la gente cumpla o no cumpla. Pero si tú incumples una ley, tienes una sanción. Y esa sanción, en este caso, está vinculada al ámbito penal. Estamos hablando, Roxana, de una ley municipal, que acaba de ser aprobada y que tiene un tenor en específico, tiene un articulado y tiene que estar absolutamente Juan claro Carlos, qué se incumple o qué no se incumple y qué amerita una sanción o no. Entonces tú dime, porque como creo que Andrés ha entendido, digamos, el espíritu de la ley, que es
ese espíritu contra el que yo estoy, ¿ya? Pero entiendo la necesidad de abordar los protocolos de bioseguridad y la necesidad de promover la vacunación. Pero tú dime, si la ley no tiene ninguna sanción económica, como tú la has mencionado. No, yo le estoy preguntando, pero Roxana, usted es la concejal, usted me tiene que responder si es que tiene alguna sanción económica. Para mí está vinculado con ¿Dónde dice eso? Con el ¿En la ley? incumplimiento, está vinculado con sanciones penales, para mí. Bueno. ¿Ya? Es su interpretación. Cualquier interpretación, cualquier persona que incumple una ley tiene una sanción. ¿Ya? Y si la sanción no es pecuniaria, porque no está en la ley. La sanción puede ser, pues, hacer adobes, puede ser, pero usted me acaba de decir que la sanción es ir a la cárcel. ¿Dónde dice? Es mi pregunta. Te van a iniciar un proceso ¿Dónde dice que la sanción es ir a la cárcel? Te pueden iniciar un proceso por incumplimiento, Juan Carlos. No hay eso en la ley y tampoco te lo limita. Y eso hace que legislativamente el espíritu sea tentatorio contra los intereses de la población. Aquí Andrés lo ha entendido perfectamente. Entiendo que quieras defender, Roxana, digamos, la postura, es válido. Usted no está de acuerdo con las sanciones penales. No. Ya, ok. Entonces usted puede proponer, estoy preguntando, ¿no? Se cumplirán las siguientes obligaciones. En caso de incumplimiento, ¿no? Se habrá este tipo de sanción, pero no se aplicará el Código Penal. ¿Puede poner usted eso? Hemos tratado, pero lamentablemente no nos escuchan. Necesitamos mayoría. Pero puede poner excepción de que no se cumpla el Código Penal. Puedo poner si es que tengo la voluntad de los concejales de Somos Pueblo. Como les he dicho, nosotros somos minoría. ¿Y la figura de atentado contra la salud pública? Es esa la figura sobre la cual yo creo que están trabajando. Pero usted quiere poner excepto que no se cumpla ese artículo. Yo quisiera que no esté vinculado a ningún alcance penal, pero querido usted acaba Andrés. de decir que si no hay sanciones, no es una ley. Sería un saludo a la bandera. No se ha establecido sanciones de ninguna naturaleza y por ende va a estar vinculado al ámbito penal. Por eso yo creo que se debería promover desde otra perspectiva, con una corresponsabilidad, acercándonos a la población, entendiendo sus garantías, entendiendo que tenemos obligaciones y derechos, pero no desde una perspectiva de sanción, de imposición, de ejercicio arbitrario de poder. Eso es lo que a mí me preocupa. No la obligación de cumplir los protocolos y de promover la vacunación. Creo que debe haber una corresponsabilidad entre el municipio y la población de pie y que también tiene que haber una garantía y la posibilidad de que esto suceda y viendo lo que ya hemos vivido desde el 2019 al 2020 y sabiendo que tiene un lineamiento similar el señor alcalde, pues es lógico que me preocupe que esto pueda suceder y Andrés lo ha entendido así. Muchas gracias, Roxana, por haber venido. Se nos ha ido el tiempo, pero al menos aquí se entiende de que si dice a este lugar no puede entrar porque usted tiene 15 años, aquí se admiten de 21 años, pero no entra. ¿No? Como dice, no puede entrar si no tiene vacuna, pues no voy. ¿Y si entra? Y si quiero vacuna, y si quiero entrar, me vacuno. No, pero ¿y si entra y si no está vacunado? ¿Qué sucede? Hay un control previo, tiene que mostrar un certificado. Pero si sucede, ¿qué pasaría, Andrés? Hay controles ahí, no puede entrar si hay controles. Si dice, además, por responsabilidad mía como ciudadano, con la obligación que yo tengo con el otro, porque no me gusta que me traten como si fuera una guagua eternamente a quien hay que darle barbijos, cuidarle, no. Yo por obligación tengo que vacunarme. Entonces no hay la posibilidad de que incumplan la ley. No, pero sí va a haber controles previos. No hay posibilidad de que se incumpla la ley. Si hay un control previo, es como aquí decir, por ejemplo, no entran personas, digamos, de 5 años para abajo. Tenemos que poner una persona que controle, ¿verdad? Es así. ¿Y si los controles que sabemos en nuestro municipio no cumplen? No, pues, o sea, eso es ya voluntad. También acaba de decir, por ejemplo, un concepto mágico, corresponsabilidad. ¿Dónde está la responsabilidad del ciudadano? Y si incumple, es pues como en cualquier norma, tiene una sanción. Y si no, como usted acaba de decir, pues es un saludo a la bandera. Bueno, Roxana, que no sea la última charla. Nos gusta mucho que puedan visitarnos aquí. Tiene las puertas abiertas cuando guste, por favor, coordinamos y será un honor. Nos gustará, por ejemplo, hacer con Juan Carlos un debate, ¿no? Porque este tema quedó pendiente entre lo que han dicho, la versión en este caso del oficialismo en el Consejo y lo que acaba de decirnos Roxana. Nos va a interesar hacer un debate. Roxana, me encantaría abierta, no solamente en este tema, sino también en los otros temas donde hay una posición encontrada. Tengan por seguro que si nosotros sabemos que la población está garantizada, vamos a apoyar. El problema es esa posibilidad latente,
¿no? Que nos genera la necesidad de resguardar también este ejercicio arbitrario de poder. Muchísimas gracias querido Roxana. Andrés, Gracias, querido Roxana. Juan Carlos, a todos y todas, ha sido un gusto estar aquí con ustedes, más espacios como este. Bueno, muchísimas gracias, Roxana.